Puedes imaginar un edificio de 30 metros de altura, revestido con decenas de toneladas de oro, coronado por querubines gigantes y levantado sobre piedras que, según algunos cálculos, pesaban lo mismo que 60 elefantes hace 3000 años, sin grúas ni motores eléctricos? Esa imagen es el punto de partida. El Templo de Salomón, tal como lo describen las crónicas antiguas, plantea una pregunta que todavía provoca asombro técnico y espiritual. ¿Cómo se construyó en realidad? Primero conviene decir de dónde vienen las cifras y qué significan. Las Escrituras, una de Reyes 5-8, dos de Crónicas 2-4, ofrecen medidas, materiales y datos organizativos. El uso abundante de oro y bronce, los pilares gemelos en la entrada, los querubines que custodian el Sancta Sanctorum y la mención repetida de cedro del Líbano. Algunas cifras que suelen citarse en discusiones modernas, por ejemplo, cifras como cerca de 27 toneladas de oro en los revestimientos interiores, columnas de alrededor de 8 metros con decenas de toneladas cada una, o bloques rocosos gigantescos usados en la explanada, se extraen de esas descripciones antiguas y de conversiones modernas entre talentos, cúbitos y kilogramos. Otras provienen de estimaciones de ingenieros y arqueólogos que intentan traducir medidas bíblicas a pesos y volúmenes contemporáneos. Es importante distinguir. El texto bíblico da una fotografía material. Los ingenieros modernos reconstruyen posibles soluciones técnicas. Donde hay certeza textual, la reconoceremos. Donde hay hipótesis, las marcaremos como reconstrucciones plausibles, respaldadas por expertos. Primero, las piedras. La construcción del templo no fue una improvisación en Jerusalén. Gran parte del trabajo pesado se realizó fuera del sitio. El libro de Una de Reyes señala que no se oyó hierro en el lugar durante la construcción, porque las piedras ya llegaban terminadas desde la cantera. Esa observación no es un detalle decorativo, revela todo un sistema de prefabricación. En las canteras se cortaban los bloques al tamaño exacto que iban a ocupar, se alisaban y se marcaban con señales que indicaban su posición y orientación, algo así como un gran rompecabezas en piedra. El resultado, en el lugar de montaje, las piezas encajaban sin necesidad de grandes herramientas de ajuste, lo que explicaría por qué no se escuchaba el golpear de martillos ni el repiqueteo del hierro. ¿Cómo se cortaba la piedra sin herramientas de hierro en el lugar sagrado? Aquí entra una técnica tradicional, simple y elegante, la utilización de perforaciones y cuñas de madera humedecida. Los canteros trazaban la línea de fractura, perforaban una serie de orificios y colocaban cuñas de madera en esas cavidades. Al humedecer la madera, ésta se hincha. La presión aumentaba de manera controlada hasta que la roca se rompía a lo largo de la línea preparada. Esa combinación de perforación, cuñas y paciencia permitía obtener bloques con caras relativamente planas sin necesidad de labrar in situ con herramientas pesadas. Es una técnica antigua, documentada en múltiples culturas, que aprovecha la física más que la fuerza bruta. El agua activa a la madera como mecanismo de cuña. El marcado de las piedras era otro elemento crucial. Las rocas venían numeradas y con símbolos que indicaban su ubicación definitiva, evitando largos ajustes en la ladera. Es probable que existiera un sistema de signos o marcas de cantero, los llamados marcas de cantería, que hoy se encuentran en muchos sitios antiguos. Estas marcas servían para coordinar equipos y para que, al ensamblar, cada pieza encajara a su medida. La precisión no era perfecta en términos modernos, pero sí suficiente para crear muros que, siglos después, todavía sorprenden por su ajuste. Ahora bien, una piedra puede pesar 10, 20 o 400 toneladas, pero cualquier masa se vuelve un problema cuando hay que moverla por tierra y elevaciones. El transporte y la elevación constituyen el segundo gran misterio técnico del proyecto. La Biblia registra cifras impresionantes de mano de obra, hombres enviados al Líbano para cortar madera y hombres dedicados al transporte. Además, textos cronísticos y tradiciones posteriores hablan de organizaciones enormes, decenas de miles de trabajadores, supervisores y capataces. Estas cifras no deben ser leídas como simples propaganda o como una lista informática.
indican una logística masiva, cuadrillas especializadas, turnos, rutas y puntos de reabastecimiento. Las técnicas más plausibles para mover grandes bloques combinan varios recursos que eran conocidos y probados en la antigüedad. Primero, rodillos de madera. Un bloque colocado sobre una plataforma con cilindros de madera puede desplazarse con menos rozamiento. El avance se hace rodando los cilindros desde la parte trasera hacia la delantera, en un proceso continuo. Segundo, rampas de tierra compactada. Para subir pendientes se construían rampas con materiales locales, formando pendientes suaves por las que los bloques podían trepar apoyándose en trineos de madera, ayudados por poleas rudimentarias y por cuerdas de fibras vegetales o cuero. Tercero, palancas y gatos humanos. Enormes palancas de madera permitían pequeños ajustes de altura y balanceo, imprescindibles para elevar y colocar piezas con precisión centimétrica. Estos métodos no eran rápidos. El progreso podía medirse en centímetros por día cuando la piedra era verdaderamente masiva. Por eso el costo temporal y humano fue enorme. Las fuentes sugieren que la obra se organizó con rigor administrativo, miles de supervisores, capataces y equipos rotativos. Un sistema así permite mover enormes cantidades de materia prima sin concentrar todo el esfuerzo en un solo punto y reduce la probabilidad de fallos catastróficos. En otras palabras, muchos hombres residentes y un plan detallado valían tanto como cualquier máquina. Trabajo humano bien coordinado suplía la falta de tecnología moderna. Una palabra sobre cifras extraordinarias que a menudo circulan. Se habla de bloques de 400 toneladas o más. Algunas de estas menciones se apoyan en observaciones sobre los grandes sillares visibles en la plataforma del Monte del Templo que pertenecen a diferentes épocas. Varios ingenieros y arqueólogos han calculado pesos y han señalado que mover piedras de esas dimensiones, hoy sin maquinaria pesada, sería una hazaña monumental. Sin embargo, debemos ser cautelosos. No todas esas piedras pertenecen necesariamente al edificio de Salomón. Muchas corresponden a ampliaciones posteriores, especialmente al período herodiano. Cuando los expertos modernos discuten imposibilidad, suelen decir que la complejidad es inmensa, no que no existiera la forma de hacerlo. La disciplina histórica exige separar el estrato textual de Salomón de capas posteriores del monte. El cedro del Líbano constituye el siguiente capítulo. La crónica dice que Salomón hizo un tratado con Hiram, rey de Tiro, para obtener madera de cedro. ¿Qué implicaba eso en la práctica? Primero, tala en bosques distantes. Segundo, transporte por mar. Tercero, traslado final por tierra hasta Jerusalén. Los cedros, árboles de gran longitud y diámetro, eran ideales para techos, vigas y ornamentación. Para moverlos se empleaban balsas o embarcaciones formadas por troncos atados y plataformas que permitían la flotación. Estos barcos rudimentarios podían arrastrar cargas pesadas desde las costas del Líbano hacia puertos cercanos como Yopa. Desde allí, la ruta por tierra conducía los troncos a Jerusalén mediante rodajes y equipo humano, de manera parecida al traslado de piedras. Es importante imaginar el paisaje. Balsas cruzando el Mediterráneo, cuerdas tensadas, hombres y animales arrastrando cargas hacia vías de rodaje y carpinteros esperando para tallar las vigas en talleres preparados. El intercambio con Tiro significó también transferencia de habilidades. Los fenicios eran ya marinos y artesanos renombrados, y su colaboración técnica ayudó a articular la logística marítima y la carpintería fina. Hiram no solo suministró madera, aportó artesanos, conocimiento de la navegación y colaboración en el trabajo del metal y el bronce. Hablemos ahora del metal, oro y bronce, que cubrían y adornaban el interior y el exterior del edificio. El trabajo con metales exige hornos, moldes, martillos y técnicas de chapado. El texto habla de planchas de oro martilladas, de grandes candelabros, de utensilios y de los 2 pilares de bronce fundido. Para obtener láminas de oro se utilizaba la técnica de martillado. Se trabajaba una masa de oro con golpes repetidos hasta formar laminillas finas, que después se adherían a superficies de madera o piedra mediante adhesivos, o en algunos casos por ataduras y sistemas mecánicos. La fundición de bronce exige hornos capaces de alcanzar temperaturas elevadas y moldes para dar forma. El artesano fenicio Huram, Uzi en algunas tradiciones, es presentado como maestro en estas labores. Su destreza fue decisiva en la creación de capiteles, tazones, lavamanos, pilares y decoraciones. Los hornos eran instalaciones móviles o fijas cerca de los talleres, alimentados con carbón vegetal. La metalurgia se combinaba con trabajos de orfebrería y martillado para obtener acabados de gran belleza.
Cuando hablamos de 27 toneladas de oro o de cantidades semejantes, conviene recordar que la conversión desde talentos y otras unidades antiguas varía según los patrones, por lo que esos números deben entenderse como aproximaciones que transmiten la escala. Se trató de un edificio lujoso, rico en metales y recubrimientos, pensado para impresionar y para expresar devoción. El proyecto exigió no solo músculo y técnica, sino una estructura administrativa rigurosa. Los textos mencionan supervisores, capataces y una organización por grupos y tareas. Unos cortaban madera, otros labraban piedra, otros trabajaban el bronce y el oro, y otros se dedicaban a la logística de transporte. Esta división del trabajo permitió que, en 7 años y algunos meses, el templo fuera levantado y preparado para su dedicación. 7 años en ese contexto no implicaban jornadas ininterrumpidas de miles de hombres sin pausa. Significaba un calendario con estaciones, suministros y coordinación de múltiples frentes. La altísima cifra de personas asociadas a la obra, que algunas tradiciones acercan a cerca de 150.000 en total, entre canteros, transportistas, supervisores y auxiliares, describe una economía que giró en torno al proyecto: alimentación, alojamiento, orden público y administración. No podemos evitar tocar un tema delicado: el costo humano. La construcción, en su magnitud, incluyó a comunidades sometidas o subyugadas. Las fuentes mencionan que pueblos cananeos trabajaron en condiciones que hoy reconoceríamos como trabajo forzado. No se trata de minimizar esas circunstancias, ni de presentar la obra como un mero logro técnico exento de consecuencias humanas. Debemos mirar la historia con empatía. Detrás de cada piedra hubo vidas, cansancio y, en algunos casos, sufrimiento. Reconocer ese dato no contradice la maravilla técnica, más bien añade una capa ética que invita a reflexionar sobre los medios y fines en la historia religiosa y política. Retornemos ahora a un detalle que aparecía desde el inicio: el silencio del hierro. La norma que prohíbe el uso de hierro en el lugar sagrado, o al menos que no se oyera hierro durante el trabajo en el monte, tiene implicaciones tanto prácticas como simbólicas. Práctica. Si las piedras llegaban prefabricadas, no hacía falta el uso de herramientas pesadas para ajustarlas en el sitio. Simbólica. El monte destinado a la morada divina preservaba su santidad del ruido y la violencia metálica. Esta regla obligó a trasladar labores de cincelado y tallado a las canteras o a talleres alejados del lugar santo. Fue un factor decisivo en la estrategia de construcción: prefabricación, marcado, transporte y montaje final. Cada uno de estos elementos técnicos, prefabricación, marca, cuñas de madera humedecida, rodillos, rampas, balsa para cedro, hornos para el metal, opera como una pieza de un rompecabezas. Separadas son soluciones conocidas, juntas explican cómo se pudo levantar un edificio que, para ojos modernos, sigue resultando extraordinario. Los ingenieros contemporáneos que han estudiado casos análogos suelen comentar que la obra no desafía las leyes físicas tanto como la paciencia, la coordinación y la capacidad administrativa humana. Expertos en arqueología de la construcción subrayan que lo que hoy nos parece imposible a menudo fue la suma de prácticas acumuladas, organización territorial y recursos movilizados a gran escala. Siempre que hablamos de reconstrucciones técnicas, conviene subrayar la diferencia entre lo que el texto afirma y lo que la ingeniería propone como explicación. La Biblia registra materiales, artesanos, acuerdos diplomáticos y resultados. A partir de allí, arqueólogos y técnicos proponen métodos verosímiles. Por ejemplo, cuando se afirma que ciertas piedras pudieron pesar varias decenas de toneladas, eso puede venir de convertir medidas antiguas o de comparar con sillares de otros periodos. Si se dice que se movieron con rodillos y rampas, es porque esas son soluciones que han funcionado en contextos semejantes. Pero no debemos confundir hipótesis sólidas con certeza absoluta. Son reconstrucciones plausibles, no registros en video. Un punto que merece especial atención es la colaboración con Tiro y la figura de Hiram, rey de Tiro. El vínculo con esa ciudad-estado fenicia no fue solo comercial, fue técnico y humano. Hiram proveyó madera, artesanos y metalurgia. Es probable que tipologías constructivas y know-how fenicio influyeran de manera decisiva. Los fenicios eran navegantes experimentados y su industria del metal y la talla en madera estaba entre las más avanzadas de la región. Huram, el artesano relacionado con Hiram, aparece como figura central en las fuentes.
Su habilidad para los trabajos en bronce y su supervisión para piezas decorativas de gran tamaño fueron elementos clave para que el interior del templo brillara con esplendor. Todo este trabajo culminó en la consagración del edificio. El relato bíblico coloca la dedicación durante la fiesta de los tabernáculos y relata un momento sobrecogedor. Al finalizar las oraciones y los sacrificios, la nube de la gloria de Dios llenó el templo, de modo que los sacerdotes no podían permanecer debido a la densidad de la manifestación divina. 1 de Reyes 8. Ese detalle teológico cierra la narración técnica con una nota de trascendencia. El edificio no se reduce a una proeza de ingeniería, su propósito era albergar la presencia divina entre el pueblo. La combinación entre arte, ciencia y devoción es lo que confiere al templo de Salomón su aura singular. Lo que fue diseñado y ejecutado con destreza humana buscaba culminar en un signo palpable de la relación entre lo divino y lo humano. Hay aspectos que los estudiosos siguen debatiendo y que conviene presentar con transparencia. Por ejemplo, el tiempo de construcción. 7 años es la cifra que repiten las fuentes. Distintos análisis sobre la disponibilidad de recursos, la temporada de trabajo y la logística marítima muestran que, si bien el plazo es exigente, resulta coherente dentro de un plan intensivo y bien administrado. En cuanto a las cifras de mano de obra, la Biblia ofrece números que a veces se interpretan literalmente y otras simbólicamente. Los historiadores apuntan que lo esencial no es la cifra exacta, sino la escala, una movilización social y estatal grande, con diferentes niveles jerárquicos y un sistema de control que permitió completar el proyecto. Otro aspecto frecuentemente discutido es el supuesto secreto de la obra. ¿Cuál es el secreto real? No hay una pócima mística ni un truco imposible. El secreto reside en una combinación de factores que raramente se cuentan juntos. Prefabricación en cantera, marcado de piezas, empleo de técnicas físicas como las cuñas humedecidas, transporte con rodillos y rampas, colaboración internacional con tiro, organización administrativa y, por último, una concepción religiosa que hacía del edificio un objetivo de primacía política y espiritual. Separar estos elementos ayuda a entender por qué el templo fue a la vez una maravilla técnica y una centralidad espiritual. Antes de continuar, una invitación breve. Si este relato despierta tu curiosidad y quieres que sigamos desglosando detalles técnicos y arqueológicos, suscríbete para no perderte las reconstrucciones y las imágenes que acompañan cada técnica. Volvamos a las piezas que dominaban el interior, los querubines, el arca y las láminas de oro que cubrían el Sancta Sanctorum. Los querubines eran tallados a gran escala y colocados de modo que sus alas se encontraban sobre el propiciatorio. Las imágenes del interior apuntan a una iconografía cuidadosamente planeada para manifestar la presencia divina. El Arca del Pacto, que fue traída para ocupar el lugar central, convierte el templo en el punto donde lo invisible y lo visible se encuentran. En términos de ingeniería, colocar objetos de este significado meditacional requirió no solo precisión física, sino medidas de seguridad y ritual. El revestimiento de oro, por su parte, exigió que los maestros de orfebrería produjeran láminas homogéneas, adheridas con técnicas que resistieran el tiempo sin dañarse, manteniendo el brillo que describen las fuentes antiguas. Cuando se examina la obra desde una mirada devocional, emerge otra dimensión. La construcción se interpreta como un acto de adoración colectiva. Cada viga, cada remate dourado e cada peça de bronze eram expressão material de uma intenção teológica. Essa sacralidade informava práticas, normas e até restrições técnicas, como a já citada regra de não ouvir e erro. O templo, portanto, não só foi um logro civil, foi uma tradução arquitetônica de uma visão religiosa, a ideia de uma morada para o sagrado no coração da cidade. Mas não deixemos de lado a tensão moral que acompanha a obra. A grandeza do edifício contrasta com a evidência de que parte de sua força laboral provindo de povos sometidos e que as autoridades mobilizaram recursos com métodos que hoje questionaríamos. Reconhecer a magnificência não deve levar-nos a edulcorar o preço humano pagado em ocasiões. A história exige honestidade, celebrar a criatividade humana e, ao mesmo tempo, lamentar o sofrimento que acompanhou a tarefa. Que nos deixa isto hoje? Primeiro, uma lição técnica. A engenharia não é só máquinas, é organização, materiais, saberes tradicionais e cooperação. Segundo, uma lição histórica. Os grandes projetos não surgem do vazio.
senão de acordos internacionais, alianças políticas e disponibilidade de recursos. Terceiro, uma lição espiritual. Segundo o relato bíblico, a meta não foi a ostentação vana, senão oferecer um espaço para a presença de Deus entre o povo. A culminação, a nuvem que shenhou o templo, é o signo que, para os crentes, legitima o trabalho humano. Depois de todo o esforço, a resposta foi uma manifestação que transcende a técnica. Para cerrar, voltemos ao mistério inicial e ponhamo-lo em perspectiva. O assombro que provoca a imagem de pedras gigantes, metais preciosos e uma logística massiva não se resolve com um único secreto. A clave está na convergência de práticas sábias e coordenadas. A técnica das cunhas umedecidas nos recorda a engenhosidade que aproveita processos naturais. A pré-fabricação e as marcas mostram um pensamento modular adiantado a seu tempo. As balsas e o intercâmbio com tiro falam de redes de cooperação. A metalurgia de Urã demonstra que a beleza se alcançou graças a mãos especializadas. E ao final, segundo o texto, a glória shenhou o lugar, marcando que a obra tinha sentido mais além de seu esplendor material. 1 Reis 8, 2 Crônicas 5 a 7. Há detalhes que todavia sobrevivem como enigmas para arqueólogos e engenheiros e outros que ficam claros na página. A conjunção de habilidade humana e propósito divino. Quando escutamos a história do Templo de Salomão, não só admiramos uma assada técnica, contemplamos uma página em que o humano busca elevar o sagrado, e às vezes paga um preço moral por essa elevação. Essa tensão entre engenho e sacrifício, entre arte e ética, entre técnica e adoração, é parte do legado que o edifício nos deixou. Si te gustaría comentar cuál aspecto te sorprendió más, la técnica de las cuñas, la logística del cedro, el trabajo del bronce o la dimensión espiritual de la dedicación, déjalo en los comentarios. Y si quieres ver más reconstrucciones de cómo pudieron haberse hecho estas técnicas en la práctica, suscríbete al canal y explora nuestros otros videos sobre arqueología bíblica e ingeniería antigua. Hay una historia detrás de cada piedra, y vale la pena escucharlas con respeto y asombro.